Queridos hermanos, amigos y todos los que nos ven a través de la televisión y las redes sociales. Es un gran privilegio poder estar frente a ustedes y hablar acerca de la palabra de Dios. Antes de comenzar este tema, que va a ser muy histórico, bíblico y profético, yo les invito a que hagamos una oración para comunicarnos con Dios. Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí para hablar acerca de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines el corazón y la mente con tu Espíritu Santo, que se pueda entender este mensaje, Señor, histórico, tan importante, para entender mejor este mundo en el que nos toca vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada tuve el privilegio de estar en Centroamérica, en la República Dominicana. Y aquel país tuvimos la posibilidad de llevar la palabra de Dios y predicar durante una semana un congreso que lo denominamos el camino de la libertad y de la liberación, rompiendo el hechizo. Porque en Centroamérica hay muchos hechizos, hay muchas brujerías, hay mucho ocultismo, mucho espiritismo y otros fenómenos. Y así que dedicamos esa semana para hablar acerca de esa temática. Cuando llegamos a la República Dominicana, conocimos su bandera y vimos que este país, esta nación tiene una relevancia bíblica histórica y profética que hoy les quiero presentar. Estábamos ahí y conocimos en el casco viejo, en el lugar colonial de la República Dominicana de Santo Domingo, este lugar que es una plaza donde hay un monumento para honrar a Cristóbal Colón y dice ahí: descubridor del Nuevo Mundo, primer virrey y gobernador de América. Y al fondo, detrás del monumento, ustedes ven una edificación y esa es la primera catedral que se levantó en el Nuevo Mundo. La primera catedral católica romana. Entonces nosotros conocimos la bandera de este país. Y les quiero mostrar algo muy significativo relacionado a la bandera. Es la única bandera en todo el mundo que tiene una Biblia en la bandera. Y está justo allá en el centro. Voy a acercar un poquito. Esto es la bandera, esto también es el escudo. Dios, patria, libertad, República Dominicana. Ahí ustedes ven la Biblia al centro, pero no es solamente una Biblia, sino tiene un versículo escrito ahí. Y ahora acercamos un poquito más, y este es el versículo que se encuentra en la bandera. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué maravilloso conocer que hay un país aquí en esta tierra que no solo tiene una Biblia en su bandera y en su escudo, sino también estos dos versículos tan importantes. Si permaneceréis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, para ser verdaderamente discípulo de Jesucristo, debemos permanecer en su palabra. El problema es que muchos, también cristianos, no han perseverado en sus palabras y por lo tanto, lamentablemente ya no eran los verdaderos discípulos. Y luego el segundo versículo que dice el tan famoso pasaje
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Jesucristo quiere traernos libertad a través de su palabra para que seamos verdaderamente sus discípulos. Porque el evangelio que Jesús vino a traer es un evangelio de la verdadera libertad. Libertad en todo sentido. Una libertad física y una libertad espiritual. Una libertad física porque Él no quiere que seamos esclavos. Y una libertad espiritual porque Él no quiere que seamos esclavos del pecado. Entonces, analizando un poquito más acerca de la historia de la República Dominicana, encontramos que ella se encuentra en el centro de América. No solamente se encuentra en el centro de Sudamérica y del Caribe, sino en el centro mismo de las Américas. Al norte, Norteamérica, al sur, Sudamérica. Qué lugar interesante para que una bandera tenga este mensaje y única en el mundo. Y entonces, yo les quiero llevar un poco atrás en la historia. ¿Cómo llegamos a este lugar? Comenzó con los viajes de Cristóbal Colón hacia América. Cristóbal Colón hizo en total 4 viajes y en el primero ya encontró América. Y entonces en 1492 fue el año famoso en el cual los europeos encontraron el nuevo mundo, América, un continente desconocido durante siglos y milenios para los europeos. Cristóbal Colón llegó a las Américas con sus 3 barcos. Ahí llevó el estandarte de España y comenzó a reclamar estos territorios para la corona española de los reyes católicos. En aquel entonces, el Papa intervino y ustedes ven aquí, él decretó una bula menor con el título Inter Caetera de 1493. Apenas al año que América fue descubierto, el obispo de Roma emitió esta bula. Fue otorgado por el Papa Alejandro VI en 1493 en favor de Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón, entregándoles la posibilidad y la pertenencia de conquistar estos territorios. Un año después, en 1994, hubo un segundo tratado de Tordesillas. Fue un compromiso porque los reyes de Castilla y de Aragón, los españoles, tuvieron que hacer un compromiso con el rey Juan II de Portugal, porque él también estaba enviando barcos para descubrir y él quería también más territorio para la corona portuguesa. Así que en este segundo tratado, el Papa modificó y situó la línea 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde para evitar un conflicto de intereses entre las coronas de España y Portugal. Ustedes ven ahí cómo el mundo fue dividido entre la corona española y la corona portuguesa por parte del obispo de Roma. Roma papal dijo, todo entre la línea roja al centro puede conquistar y ser territorio de Portugal, y todo al otro lado de la línea roja, que incluye básicamente toda América, es para la corona española. ¿Sabían ustedes de que Roma de esta manera repartió la tierra? Roma, sintiéndose dueña del mundo, repartió la tierra entre estos 2 reyes católicos de España y de Portugal para que lo conquisten y para que lo sometan y para que lo evangelicen para el cristianismo romano católico. Ocurre que en las profecías de Daniel capítulo 11, versículo 39,
acerca de esto, había un versículo bíblico que contaba esta historia de antemano. Roma papal repartió la tierra como recompensa y por interés. Daniel 11:39. Habla aquí en la Reina Valera 1960. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero hay otras versiones que lo describen un poco mejor, que les quiero mostrar. Aquí, por ejemplo, donde dice, les repartirá la tierra como recompensa. Les repartirá la tierra como recompensa. Otra traducción buena, por interés repartirá la tierra. Repartirá las tierras. El único poder en el mundo que repartió la tierra fue Roma papal en estos tratados después de haber descubierto América y lo repartió entre España y Portugal. Y entonces ustedes pueden ver en este otro mapa con un poco más de detalle que a través de las bulas papales otorgadas a los reyes católicos y el rey de Portugal, el derecho a conquistar América y el resto del mundo, pero también les impusieron la obligación de evangelizar a los pueblos de esas tierras. Roma papal utilizó el poder de España y de Portugal y eso fue el interés para poder repartir las tierras de que los reyes católicos deben evangelizar los pueblos de estas tierras para Iglesia Católica Romana, para que todo el mundo sea de Roma, del obispo de Roma, del papado. Entonces, les quiero explicar lo que pasó un poco antes, porque había ya una vez alguien que ofreció el mundo entero, y eso fue el mismo diablo, que a Jesucristo le ofreció los reinos de la tierra, y en ese momento Roma era la potencia principal que estaba gobernando cuando el diablo le ofreció a Cristo los reinos de la tierra y la gloria de ellos bajo una condición, la condición de sumisión, de someterse, de arrodillarse al poder religioso. Miren aquí, Lucas 4, versículos 5 al 8. El diablo le llevó al monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. A quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyas. Pero Jesús lo rechazó, obviamente. Jesús rechazó, pero la historia nos cuenta que cuando Cristo rechazó, el sistema del anticristo aceptó. Miren esto. Cristo rechazó, pero el anticristo aceptó y tomó control de Roma y luego de la tierra. ¿Cómo ocurrió esto? Estos dos emperadores, Constantino y Teodosio, fueron emperadores romanos claves para el cristianismo. Constantino lo legalizó el cristianismo con el edicto de Milán en 313, terminando las persecuciones, favoreciendo su crecimiento, sentando las bases para el poder papal futuro en Roma. Y el emperador Teodosio lo hizo la religión oficial y única con el edicto de Tesalónica 380, consolidando la autoridad eclesiástica e imperial en Roma y en Oriente. Pero la historia no termina ahí. Constantino fue aquel que utilizó la cruz y unió el cristianismo con el paganismo en aquel entonces. Y la historia fue así. La relación entre Constantino y la cruz se centra en la legendaria visión del puente Milvio en 312, donde se dice que Constantino vio una cruz en el cielo con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás, antes de la batalla decisiva, llevándolo a adoptar el símbolo cristiano para sus estandartes, fusionando elementos paganos y cristianos. Y luego la aceptación y eventual triunfo del cristianismo en el Imperio Romano. ¿Qué pasó aquí con Constantino?
Constantino era pagano, era adorador al sol. Pero él vio que había una división en el imperio, había ya mucho cristianismo bajo persecución y él vio que el imperio estaba bajo amenazas. Así que él buscó una forma de unificar cristianismo y paganismo. Los paganos adoraban al sol y utilizaban la cruz como símbolo del sol. Y los cristianos entendieron también la cruz como símbolo de la muerte de Cristo. Así que él estratégicamente utilizó la cruz y eso fue dibujado en los escudos de todos los soldados cristianos y paganos, porque todos ellos se podían identificar con la cruz. Algunos reconocieron en ella al Dios Sol y los otros reconocieron en ella a Jesucristo en la cruz. Así que unificó el imperio, la cruz llegó a ser un símbolo cada vez más utilizado en el cristianismo, aunque viene del profundo paganismo y de la adoración al sol. Entonces, ¿qué más pasó en la historia? ¿Qué pasó con Constantino? Él fundó una nueva ciudad que se llamaría Constantinopla, porque llevaría su nombre. Constantino el Grande fundó Constantinopla en el año 330, sobre la antigua ciudad griega de Bizancio. Establecióla como la nueva capital del Imperio Romano, una nueva Roma cristiana. Y eso estaba estratégicamente allá en Oriente hasta su caída ante los otomanos, los turcos otomanos, en 1453. Pero hasta ese momento, el centro de poder y autoridad era Roma durante siglos. Ahora Constantino lo traslada a la capital, la sede, a Constantinopla. Y entonces la historia nos cuenta que había un vacío de poder en Roma. Y esto nos ayuda a entender el surgimiento del papado. Les quiero leer una cita. Constantino, Teodosio y el surgimiento del papado. Cuando Constantino I trasladó la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, dejó un vacío de autoridad en Occidente, la cual fue clave para que el obispo de Roma, el Papa, asumiera un mayor rol espiritual y con el tiempo temporal. La caída gradual del poder imperial en Occidente, tras Teodosio dejó al obispo de Roma, el Papa, como la principal autoridad, heredando el prestigio y la estructura del poder imperial, sentando las bases para la autoridad espiritual y temporal del poder papal y de la Iglesia en la Edad Media. Y entonces comenzó algo que en la historia conocemos como la soberanía papal en Europa durante siglos. Durante más de 1000 años, proféticamente durante 1260 años, desde que Roma papal derrotó al tercero de sus opositores, según Daniel capítulo 7, 3 cuernos tenían que ser arrancados y entonces ya no había oposición en Europa. Los herrulos, los vándalos, los ostrogodos, tribus que se perdieron en la historia porque estaban en oposición al surgimiento del obispo de Roma y justo estaban ellos asentados en Italia y el norte de África y tenían que ser destruidos para que el obispo de Roma tome control y las otras 7 tribus bárbaras todas aceptaron el obispo de Roma como autoridad religiosa, se bautizaron y llegaron a ser naciones cristianas, católicas, romanas, y entregaron toda su autoridad, sus ejércitos, su poder a el obispo de Roma. Eso es lo que ocurrió. Y entonces encontramos también que durante esta soberanía papal en Europa se dieron las inquisiciones medievales. Les quiero leer del mismo libro de Daniel 11, donde antes vimos que repartiría la tierra por interés. Un poquito antes, en los versículos 33 al 36, nos cuenta cómo durante las inquisiciones medievales y cómo la Biblia lo describió siglos de antemano. Por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo. Pero en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Muy interesante. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado.
Poquito más abajo dice que este poder perseguidor medieval, aquí también descrito como el rey del norte en Daniel 11, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, aquí nos describe las 4 formas en las cuales Roma persiguió durante la Edad Media a los tal llamados herejes, a todos aquellos que no se sometieron a su autoridad, sino que quisieron seguir las Sagradas Escrituras, siguiendo su conciencia y lo que está escrito ahí, poniendo la Biblia por encima de cualquier tradición humana y la ley de Dios por encima de cualquier ley del hombre. Y es ahí que el versículo, curiosamente, en Daniel 11:33 dice que por algunos días, es decir, por un cierto tiempo profético, que más tarde es definido hasta el tiempo determinado, hasta que sea consumada la ira, caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Y cuando yo ingresé estos 4 detalles al buscador de Google, espada, fuego, cautividad, despojo, fueron los métodos utilizados durante la Inquisición. La respuesta fue inmediata de parte de la inteligencia artificial, que en este momento estaba respondiendo muy precisamente diciendo, sí, la Inquisición medieval usó métodos severos como la cautividad, el encarcelamiento, el despojo, la confiscación de bienes, la espada, penas capitales como la hoguera, y el fuego, torturas auto de fe, no solo para castigar herejes, y así sigue adelante. Entonces, esto es lo que ocurrió durante la Edad Media y Dios puso aquí un tiempo profético determinado que iba a ocurrir. Un ratito vamos a volver a este tiempo, pero les quiero seguir contando lo que pasó cuando llegaron a las Américas, los conquistadores. Llegaron con un lema. El lema se llamaba espada y cruz. Conquista y colonización. Espada y cruz. Se refiere a varios conceptos, incluyendo la conquista y colonización de América, donde la espada representa la violencia militar y la cruz la evangelización religiosa, como elementos del mismo proyecto. Con la espada y con la cruz es una frase que describe el proceso histórico de conquista de territorios, donde la fuerza militar, la espada y la imposición de la religión, la cruz, fueron utilizados de manera conjunta para someter y dominar a las poblaciones nativas. Esto es lo que ocurrió entonces, y los indígenas de las Américas que estaban establecidos ahí tuvieron que escoger espada o cruz. O te sometes a esta cruz, a esta religión, o tendrás que morir. Entonces fue una decisión muy terrible porque bíblicamente Jesucristo no actúa así. Jesús no actúa con la imposición, con la violencia, con la amenaza. O me aceptas o te mato. Jesús no actúa así, más al contrario, la Biblia habla todo el tiempo que el perdón es gratuito. El que quiera, acepte y venga. Pero lamentablemente pasó lo que fue descrito en las profecías. Miren conmigo cómo fue descrito en el libro de Daniel y del Apocalipsis. Este lapso de las persecuciones medievales durante la soberanía papal en Europa de 538 a 1798. ¿Por qué este lapso de tiempo? Porque la profecía lo había descrito así. En Daniel 7:25 dice que ese poder descrito en ese capítulo, el cuerno pequeño, a los santos del Altísimo quebrantará. También dice que serán entregados en su mano. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. Hasta tiempos y medio tiempo. Ese tiempo profético de los 1260 años. Y en Daniel 12, versículos 6 al 9, Daniel hace la pregunta porque él quiere saber acerca del tiempo del fin. Y en su pregunta, el ángel le responde que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ese mismo tiempo de persecución medieval, pero cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque durante ese tiempo el pueblo santo estaba bajo persecución y dispersado su fuerza, todas esas cosas serán cumplidas. Y luego le dice que esto le lleva
hasta el tiempo del fin. Porque este periodo de inquisición de la soberanía papal, que duró proféticamente 1260 días que se convierten en años, o 3 tiempos y medio. Recuerden, un tiempo 360 días, 2 tiempos 720 días, medio tiempo 180 días, los 1260. Llevan a este momento. Y una vez más aparece en Apocalipsis 13, versículo 14 al 16, donde hablando de esta persecución dice que a la mujer, que es la iglesia, el pueblo de Dios, bajo persecución, se le dio las alas del gran águila, que son las alas de la protección divina, porque Dios no abandona a su pueblo en la crisis, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, porque Dios en el desierto de la prueba, de la persecución, de la inquisición, no la abandonó, la sustentó ahí durante, dice, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, durante este tiempo. Pero Dios interviene y dice ahí, la tierra ayudó a la mujer. La mujer que estaba en Europa bajo persecución medieval iba a recibir ayuda. Y aquí lo podemos ver en este diagrama, Roma papal y sus inquisiciones medievales. Aquí vemos el lapso de tiempo de los 1260 que comenzaron en 538, que fue la soberanía y el comienzo de la soberanía papal en Europa al arrancar el tercer cuerno que se estaba en oposición. Y luego tenemos este lapso de tiempo en el cual el poder del pueblo santo es dispersado hasta 1798, donde proféticamente, según Daniel 12, comienza el tiempo del fin y el poder romano es quebrado. Recuerden que antes, cuando leímos en Daniel 11 el versículo de los 4 elementos de la Inquisición, del fuego, del despojo, de la espada, todo eso, hablaba, pero recibirá ayuda, un socorro. Y en este contexto de Apocalipsis 13 habíamos visto, la tierra ayudará a la mujer en esta condición. Y entonces vemos cómo la historia, la profecía de Daniel 11 continúa. Porque inmediatamente después de Daniel 11:39, donde había hablado de que la tierra iba a ser repartida por interés. Y vimos antes cómo históricamente esto ocurrió durante toda esta época de las Inquisiciones y cuando América fue descubierto. Vemos que en el versículo que sigue dice, Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Otras traducciones, las puse aquí, lo traducen un poco más claro. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, con este rey del norte que había tenido su soberanía papal durante siglos, durante 1260 años, que había repartido la tierra, que había llevado y enviado a los reyes y a sus seguidores a evangelizar al mundo para que se sometan también en el contexto de la espada, la cruz, también al poder romano. Pero ¿qué dice el versículo? Que luego, al tiempo del fin, cuando llegue el tiempo del fin, dice otra versión. Otra versión dice, pero al tiempo del fin, una y otra vez. Es decir, al cabo de los 1260 años, al cabo del tiempo establecido, ahí aparecerá otro poder que contenderá contra Roma, que durante 1260 años había tenido un poder. Y eso está en relación a que ahí se acaba la dispersión del poder del pueblo santo. Ahí se acaba la persecución, la Inquisición. Ahí se acaban esas cosas tremendas medievales. Y vamos a verlo un poquito acerca de la historia para entender mejor. Esto, lo que ustedes ven aquí, es el Imperio Español. ¿Recuerdan la línea donde el obispo de Roma les había dicho, todo de aquí para allá es para ustedes? Ustedes ven ahí esa línea azul porque eso pertenece a la corona portuguesa, porque ahí Brasil se estableció y ahí porque eso se habla ahí portugués. Y en el resto se habla español, donde ustedes ven
el rojo, porque las tierras poseídas por España en América eran casi toda América. En Norteamérica una gran parte, Centroamérica una gran parte, Sudamérica casi todo también. Latinoamérica, qué interesante nombre. Alude al conjunto de países de América donde predominan las lenguas romances, las lenguas de Roma, derivadas del latín, por eso Latinoamérica, porque territorio de los latinos, de los romanos, de Roma. Concretamente la lengua española, la portuguesa y la francesa. Tenemos que entender que en aquel entonces en Europa, en 1517, había comenzado el protestantismo. El protestantismo había hecho de que Europa, que antes era todo bajo la religión católica romana, ahora sea dividida, como vemos en este mapa, y la expansión de las reformas vemos aquí hacia el siglo XVI, porque comenzó en 1517. Y entonces ustedes ven aquí en amarillo las zonas de dominio católico, en verde las zonas de dominio luterano, en este otro color las zonas de dominio calvinista y luego el anglicano también. Y había persecuciones religiosas, había inquisiciones. ¿Cuándo había descubierto Colón las Américas? 1492. ¿Cuándo Martín Lutero clavó las 95 tesis? 1517. A los 25 años del descubrimiento de América, Lutero clavó las 95 tesis y comenzó la reforma protestante y comenzó la persecución medieval. Pero durante esos 25 años, la información, la noticia del Nuevo Mundo ya fue esparciéndose por Europa. Y entonces los perseguidos europeos encontraron un lugar hacia donde escapar. Estados Unidos, el país de la libertad religiosa. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron fundados por cristianos europeos perseguidos por su fe. Ellos inmigraron a Norteamérica para encontrar un lugar donde se respetaban sus creencias y existía libertad religiosa. Dice en este libro del Compendio de Historia Americana lo siguiente: la primera nación que se estableció fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia de los hugonotes que, víctimas de las persecuciones, se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. Y otra cita dice: la región de Nueva Inglaterra, como se conoció Estados Unidos, luego comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados, quienes después de obtener la concesión de la Compañía de Londres, ellos se vieron obligados a refugiarse ahí. Otra cita: a consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas, a las colonias, donde se respetaban sus creencias. Y la otra cita dice: las colonias de Nueva Inglaterra, formada por hombres y familias de trabajo, inteligentes, de gran moralidad, en el que privaban las ideas de democracia, gente de fuerte personalidad que lo arriesgaba todo para salvar sus condiciones religiosas. Y luego se fundó la Constitución de los Estados Unidos, una de las más liberales del mundo, con los principios de justicia y libertad, y Estados Unidos llegó a ser la superpotencia mundial protestante. Y en ese lugar ya no había persecución religiosa. ¿Saben cuando en Europa los protestantes escucharon del Nuevo Mundo? Muchos se animaron, subieron a los barcos y querían huir para encontrar libertad, donde leer la Biblia no era una herejía, donde tener una Biblia en casa no era una razón para tener que morir. Ellos querían libertad religiosa, la anhelaban, pero no había eso en Europa bajo la soberanía papal. Así que fueron con los barcos, pero ¿saben qué? La tragedia histórica, no todos llegaron a Norteamérica. Algunos protestantes en sus barcos llegaron a Centro o a Sudamérica, que estaba bajo control de Roma, donde también existía la Inquisición española. Y les quiero leer algunos ejemplos. Miren aquí, por ejemplo, ¿qué pasó con los protestantes que llegaron al Centro o a Sudamérica? Por ejemplo, la colonia Welser o
Welserland en Venezuela de 1528 a 1556. La primera instalación de protestantismo en América fue la colonia auspiciada por la familia Welser en Venezuela, apoyado por el mismo Carlos I para pagar una de sus deudas bancarias, pero fue desmantelada por la corona años después, cuando la consideró como una peligrosa agrupación de luteranos. Al fondo dice de la cita, con todo la colonia ya estaba completamente desmantelada en 1546. Pobres protestantes que llegaron a Sudamérica y no a Norteamérica, la tierra de la libertad religiosa. Vamos a ver otra cita. La colonia de los hugonotes en Brasil, 1555 a 1567. Durante el reinado de Enrique II de Francia también se instalaron en América colonias de hugonotes fugitivos en la bahía de Guanabara. Este refugio para protestantes de habla francesa perseguidos fue totalmente aniquilado por el mandato de Sebastián I de Portugal. Igual suerte corrió otro pequeño asentamiento hugonote en la Florida en 1562, masacrado por orden de Felipe II de España. Así que pobres los protestantes que en vez de llegar a Norteamérica, a la tierra que le iba a ayudar a la mujer, llegaron a Sudamérica. Miren aquí, la colonia neerlandesa en Pernambuco, 1624 a 1654. Debido a la guerra luso-neerlandesa, los calvinistas holandeses ocuparon parte del noreste de Brasil, colonizando y estableciendo ahí la iglesia reformada neerlandesa. La obra misionera calvinista duró ahí 30 años, hasta que la reconquista portuguesa. Ustedes ya pueden imaginarse lo que esto significó. Y vamos a ver una más. La colonia escocesa en Panamá, 1698-1700. Apenas 2 años, miren esto. Junto a las expediciones de William Patterson hacia 1698, unos 1,200 escoceses de confesión presbiteriana arribaron a Panamá para establecer una colonia a las orillas del Golfo de Darien. Según el historiador escocés Ned Edwards, el fracaso de la colonia representó para su país un duro golpe económico, tanto así que provocó su bancarrota y su unión forzada a Inglaterra. El fracaso económico y los ataques españoles terminaron por disolver la colonia. ¡Wow! Eso es impresionante, ¿no? ¡Qué tremendo la historia! La tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo es? Primero fue descubierto América, pero de mano de los reyes españoles. Luego Roma los subdividió los territorios para conquista y evangelización. Luego en Europa los perseguidos protestantes escucharon del Nuevo Mundo, huyen. Algunos, la mayoría llegó a Norteamérica donde encontraron la tierra que ayudó a la mujer. El socorro oportuno cuando estaban bajo las inquisiciones medievales. Pero todos aquellos que lamentablemente llegaron al sur encontraron las mismas garras de hierro de Roma que se habían ya extendido a América y fueron aniquilados ahí. ¡Qué tristeza! Y ahora les quiero mostrar algo más que es muy importante para entender lo que pasó en la historia. En este mapa ustedes pueden ver el tráfico de esclavos durante 1500 a 1870. El tráfico de esclavos, como verán, es desde África, sobre todo hacia Sudamérica, un poco hacia Centroamérica, un poquito hacia Norteamérica y un poquito hacia Europa. Y ustedes ven hacia dónde llegaron los esclavos de África. El color anaranjado oscuro es a las colonias británicas, allá en Norteamérica. El color anaranjado claro, las colonias portuguesas allá en Sudamérica. El color amarillo, las colonias francesas, y el color verde claro hacia las colonias españolas de toda Sudamérica y Centroamérica, Norteamérica, y un poquito los Dutch, que son ahí un poquito al norte de Sudamérica. Esto fue uno de los crímenes más grandes de la historia humana, la esclavitud, llevado adelante
por los cristianos esta esclavitud, de los africanos. Pero ¿saben qué? Esta esclavitud llegó a su abolición. ¿Y cómo fue esto? La abolición de la esclavitud en las Américas. ¿Cómo llegó la abolición de la esclavitud? La abolición de la esclavitud en América fue un proceso gradual y desordenado. Comenzó con ¿qué país? Haití, que es junto con la República Dominicana en una misma isla. A un lado está la República Dominicana, al otro lado está Haití. ¿Sabían ustedes que la abolición de la esclavitud comenzó en Haití? Luego les voy a contar un poco más. 1804, siendo pionero. Estados Unidos fue en 1865 en la Guerra Civil estadounidense, donde el norte quería liberar los esclavos de los estados del sur. Brasil, lamentablemente, el último en la lista en abolir la esclavitud fue en 1888. El último. De esta manera se marcó un cambio crucial de las brutales redes atlánticas hacia el trabajo asalariado. Y ahora les quiero hablar un poquito más de la República Dominicana y de Haití. ¡Qué interesante! Aquí vemos en el mapa estas dos naciones en una misma isla que originalmente fue conquistada por los españoles y fue llamado también Santo Domingo, la capital, y luego vinieron los franceses y tomaron la parte este de la isla y hicieron su colonia. Y se llamó inicialmente también la colonia Santo Domingo en francés. Y ustedes ven aquí la bandera de Haití, que curiosamente es muy diferente a la bandera de la República Dominicana, donde al centro hay una Biblia con un versículo único en el mundo. ¿Saben? Muy interesante que en la bandera de Haití encontramos armas bélicas. Aquí encontramos estos cañones, esas lanzas, esas balas. Y los únicos otros dos países en el mundo donde en su bandera hay algún elemento bélico es la bandera de Mozambique, donde hoy en día hay un fusil AK-47, y la bandera de Arabia Saudita, donde hay una espada. Pero justamente en Haití tenemos estos cañones. Qué interesante. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo llegó el mundo a la abolición de la esclavitud? Y nuevamente es algo bíblico, histórico y profético. Miren aquí. Pues la herida mortal que fue infligido tras los 1260 años y que marcó el inicio del tiempo de fin en 1798, fue cuando las tropas del francés Napoleón, bajo el general Berthier, entraron en Roma en 1798, justo al cabo de los 3 tiempos y medio, al cabo de los 1260, porque el general Napoleón de Francia supo, si él quiere levantar un nuevo orden mundial en el mundo, tiene que quebrar aquel que ya está vigente hace 1260 años. Y es así que tomó preso el Papa Pío VI. Llegó a Francia en calidad de prisionero de Estado, donde falleció un año después. Y muchos periódicos de la época, esto ustedes pueden encontrar, y gacetas de Europa sentenciaron al papado, al cuerno pequeño, al rey del norte de Daniel 11, a este poder que había dominado 1260 años, y lo denominaron con el siguiente título y lo sentenciaron así: Pío VI y último. En otras palabras, Roma papal ha pasado en la historia, no se va a volver a recuperar nunca más. Esto fue el golpe del rey del sur, pero luego si ustedes analizan Daniel 11 van a ver al final cómo el rey del norte se recupera de su herida mortal, se recupera a nivel mundial, pero eso es tema para otro momento. Miren aquí, la liberación de América de la corona española fue un proceso histórico de independencia, y aquí el factor clave fue la invasión, ¿qué? Napolitana, napoleónica. El factor clave fue la invasión napoleónica de España en 1808,
La abdicación de la dinastía Borbón a favor de Napoleón provocó un vacío de poder que sirvió como catalizador para las revoluciones en América. Oh, tiempo del fin llega, fin de los 1260 años de soberanía papal en Europa. Y eso porque en la Revolución Francesa Napoleón se levantó. La herida mortal, comienza el tiempo del fin. Y esa fue la razón, no solamente porque Roma fue debilitado, España también, la corona española, de que el catalizador para la liberación de América. ¿Ven cómo todo está relacionado? Y luego tenemos aquí algunos personajes famosos como Simón Bolívar, por ejemplo. Ahora, la historia de Haití y su lucha de la libertad fue muy interesante porque Haití, como les dije, fue el primer país en alcanzar su independencia en 1804. ¿Y cómo lo hicieron? La historia nos cuenta que lo hicieron con una rebelión de esclavos. Miren aquí, convirtiéndose en la primera nación independiente de América Latina. Tuvo un impacto global significativo la posibilidad de que los esclavos se liberen por sí mismos. Entonces, los esclavos hicieron una rebelión. Y fue la única nación donde los esclavos en rebelión llegaron a la libertad, los esclavos que habían sido traídos de África. Y entonces, yo les quiero contar acerca de otro evento histórico que fue la guerra civil en los Estados Unidos. Porque ahí fue abolido también la esclavitud, porque en el sur de los Estados Unidos, sobre todo, había muchos estados que tenían muchos esclavos de África en sus plantaciones de algodón, y ahí estaba la esclavitud. Pero era una nación cristiana. Entonces, en una nación cristiana no puede haber esclavitud, eso va en contra de los principios bíblicos. Miren lo que pasó. La guerra civil de Estados Unidos, que llevó a la liberación de los esclavos, ocurrió entre 1861 y 65, un conflicto que enfrentó a los estados del norte, la Unión, contra los del sur, la Confederación, debido principalmente a la institución de la esclavitud. Entonces ganaron los del norte y se hubo la proclamación de emancipación de Lincoln en 1863, que liberó a los esclavos de los estados rebeldes. ¡Wow! ¿Sabían ustedes que Estados Unidos fue el único país del mundo, esa tierra que ayudó a la mujer, esa nación cristiana protestante en sus inicios, que fue en Apocalipsis 13, versículo 11, asemejado a un cordero por su libertad religiosa y civil, una nación cristiana? Y fue la única en la historia del mundo donde los ciudadanos dijeron: queremos que los esclavos sean libres. Y entonces hicieron una guerra civil para liberar a los esclavos. Algo así no ocurrió, por ejemplo, en Egipto. ¿Pueden ustedes imaginarse los egipcios en la antigüedad haciendo una guerra civil porque algunos egipcios quisieran liberar a los esclavos hebreos? Claro que no. Esto fue algo único en la historia del mundo. Y saben, les quiero decir algo muy curioso. Antes vimos de que Roma, su capital, fue trasladada a Constantinopla, y por eso el obispo de Roma pudo llegar al poder, y Constantinopla llegó a ser el rey, la capital del Imperio Romano de Oriente hasta 1453, porque en ese año invadieron los turcos otomanos, el Islam, hizo colapsar a Roma oriental y Constantinopla cayó. Y miren esta cita. Tras la caída de Constantinopla en 1453, que supuso el cierre efectivo del paso hacia Oriente por el Mediterráneo oriental, las monarquías ibéricas emprendieron la búsqueda de una nueva ruta que evitara el bloqueo del Imperio Otomano.
sobre las rutas tradicionales de comercio. Los españoles, teniendo en cuenta la esfericidad de la tierra, proyectaron abrir una ruta occidental mediante una expedición de circunnavagación del globo terráqueo, cuyo propósito era partir desde España navegando hacia el oeste para alcanzar Japón y China. Ellos querían tener una nueva ruta de comercio. Como resultado de esta empresa, en 1492 se produjo el descubrimiento de América. Durante siglos, el comercio fue de Europa hacia las Indias, pero cuando Constantinopla cayó en 1453 y el Imperio Otomano lo ocupó, fueron obligados a buscar otra ruta de comercio para llegar a las Indias. Y fue así que se descubrió ¿quién? América. Miren cómo Dios intervino. Dios permitió que este otro actor importante en la historia, el Islam y la profecía, cause estas ocupaciones territoriales y el colapso del Imperio Romano de Oriente para que se descubra América. Para que luego la tierra ayudaría a la mujer. Queridos hermanos, amigos, yendo hacia las conclusiones finales de este mensaje, quiero mostrarles unas cosas muy importantes. El fin del imperio de Roma Oriental, la caída ocurrió en 1453, cuando los turcos otomanos conquistaron su capital, Constantinopla. Esa fecha marcó el fin del imperio bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, y el inicio de la Edad Moderna. Entonces, queridos hermanos, la esclavitud es algo que nunca debió haber habido. En la bandera, en la única bandera del mundo de la República Dominicana, donde comenzó desde ahí la conquista finalmente hacia las Américas, luego hubo la esclavitud. En esa bandera misma dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo nunca quiso esclavitud y había esa terrible esclavitud durante siglos. Uno que otro quizás pudiera preguntarse, pero no solo fueron los católicos que tuvieron esclavitud, los protestantes también lo tuvieron, porque los ingleses eran famosos en eso también. Pero luego lo abolieron en Estados Unidos. El Islam también tenía mucho esclavo, pero toda esa esclavitud era realmente terrible en su forma, en su maquinación. Uno podría preguntarse, ¿pero no había acaso también una esclavitud en Israel? Y entonces yo les quiero leer la total diferencia entre la esclavitud de Israel o de los hebreos frente a la esclavitud terrible que acabamos de analizar. ¿Pudieron los hebreos tener esclavos? Sí. Los israelitas podían tener esclavos bajo un sistema regulado por la ley mosaica, pero con diferencias cruciales respecto a la esclavitud moderna. Sí podían tener esclavos extranjeros de forma hereditaria, pero los esclavos israelitas, por deudas o por venderse, debían ser liberados después de 6 años o en el año del jubileo, y no debían ser maltratados, sino tratados con dignidad, y al ser liberados recibir generosa ayuda. Así que la mayoría de los esclavos entre los hebreos, debían ser tratados bien y no oprimidos. En realidad eso no es un tipo de esclavitud como nosotros lo tenemos en la mente. Refugio. Si un esclavo extranjero huía a Israel, no debería ser devuelto. Israel los protegía. Origen. Generalmente eran los israelitas mismos que se vendían a sí mismos por deudas o por no poder pagar un robo. Entonces un israelita que tenía deudas, él mismo se vendía como esclavo: te voy a servir hasta pagar. Esa era la esclavitud de Israel. Además, al 7º año, Éxodo 21:2, deberían ser liberados. Es decir, no había más que máximo 7 años, porque el 7º año es el día del júbilo. Como 6 días trabajarás, 1 descansarás. Por eso en el 2.º mandamiento, en el 4.º mandamiento del sábado también dice que hasta los siervos deben descansar en sábado.
¿En qué lugar del mundo en alguna esclavitud han visto que los esclavos podían descansar el sábado? No, aquí sí. Liberación. Al ser liberados, sus amos debían darles provisiones generosas, ovejas, grano, vino, para que no se fueran con las manos vacías. ¿Qué esclavitud es esta? De que después de la libertad, aquí lleva generosamente para que tú te puedas establecer bien. Miren esto, excepción. Si un esclavo hebreo amaba a su amo y no quería ser libre, se le ondaba la oreja en señal de que le serviría para siempre. Pero esto era una elección voluntaria. Había muchos esclavos que tanto amaban a sus amos que dijeron: yo nunca quiero ser libre, yo quiero siempre servirte, por ese amor que tenían. Y esto, algo más, las esclavas, las mujeres hebreas, tenían regulaciones especiales. Podían ser tomadas como esposas para los hijos, adquiriendo derechos similares a los de una hija. Éxodo 21, 7 al 11. Así que ustedes ven una diferencia abismal que es muy importante mencionar. Queridos hermanos, quiero terminar con esta última diapositiva donde vemos lo que Jesús dice acerca de la libertad. Dios libera a las personas de la esclavitud, tanto física como espiritual, y rompe las cadenas que atan. Esto se ilustra en el Antiguo Testamento con la liberación de los israelitas de Egipto, y en el Nuevo Testamento se presenta como la liberación del pecado y de la opresión a través de Jesucristo y su sacrificio. Dice en Éxodo 6, versículo 6, yo os sacaré de entre los que os tienen opresos y os libraré. Dios no quiere esclavitud, quiere libertad. Isaías 58, 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Salmo 107, 13 al 16. Los sacó de las mismas densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Y ahora nos lanzamos al Nuevo Testamento, Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué libertad nos está hablando? Y eso es también lo que está en la bandera en el centro de América. Juan 8, 34, Jesús dijo: todo el que peca es esclavo del pecado. ¿De qué nos quiere liberar el Señor? No solamente físicamente, sino sobre todo de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Segundo de Corintios 3, 17. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque aunque un esclavo encadenado en uno de esos lugares terribles, quizás físicamente fue esclavo, o algún hebreo en Egipto físicamente esclavizado, pero libre de pecado porque Cristo en su corazón. Libertad en el espíritu, así como lo experimentaban los discípulos que estaban en la cárcel presos, pero alababan a Dios y cantaban y oraban porque eran libres en su corazón y en su mente, porque eran libertados del pecado. Y terminamos con Gálatas 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengamos firmes y no se dejen someter otra vez al yugo de la esclavitud. Queridos amigos, hermanos, qué impresionante historia mundial hemos visto, y todo relacionado proféticamente con los grandes actores. Este mundo, evidentemente, la esclavitud fue abolida, aunque en muchos lugares mucha gente sigue viviendo en formas de esclavitud. Pero no es suficiente la libertad de la esclavitud física, necesitamos la liberación de la esclavitud del pecado, que es mucho más importante, porque yo puedo ser libre en el sentido de que no soy un esclavo físico, pero puedo estar totalmente perdido y en el mundo, porque no he experimentado la libertad del pecado en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos proclamar. Y Roma y tantas grandes religiones que debían, cuando vinieron a evangelizar, proclamar la libertad, lamentablemente trajeron opresión e imposición. Eso es algo muy triste,
Pero analizando la historia podemos entender y debemos estar nosotros siempre del lado correcto de la historia. En ese sentido, les invito a todos a profundizar estos temas, a analizar, estudiar la profecía, la historia, la Biblia, todo en un contexto equilibrado para encontrar las respuestas. Que Dios los bendiga con este tema. Amén. Queridos hermanos, amigos y todos los que nos vieron a través de la televisión y las redes sociales, realmente es impresionante conocer un poco más de la historia de este mundo para entender las grandes civilizaciones, las religiones, el porqué de muchas cosas. Como un evento catapultó a otro evento para el cumplimiento profético también. Como toda la historia también se trata de un tema. El tema es la libertad. Dios no quiere que seamos esclavos, ni físicos y mucho menos esclavos del pecado. Todo se trata de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos trae la verdadera libertad. Si estamos con Jesús, podemos ser libres, aunque estemos hipotéticamente en cadenas terrenales de hierro, pero libres. Y eso es lo que Él vino a ofrecernos. En ese sentido, que Dios nos bendiga a todos, que todos seamos libres. Jesús viene pronto, las profecías se están cumpliendo, nos acercamos al clímax de la historia humana. En ese sentido, les invito para terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por la historia, la profecía, la Biblia, para entender mejor el mundo que nos toca vivir. Y vemos que todo está relacionado. Y tú tienes un plan, y el plan es la verdad, y el plan es la libertad, y el plan es la salvación. Aunque tú fuiste muy mal interpretado por muchas personas y religiones, y de una manera presentada, de una manera muy equivocada, la Biblia nos muestra como tú realmente eres. Tú no vienes a imponer, a esclavizar, a saquear. No, tú vienes a liberar. Y eso es algo muy hermoso. Te damos gracias y te pedimos tu presencia y el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.